Muy buenas noches, mi nombre es Ismael y esto es Murmullos de Ultratumba. En los pasillos fríos y silenciosos de un hospital, el tiempo parece detenerse, las luces parpadean, las máquinas emiten sonidos lejanos. Hoy te contaré relatos de pacientes, enfermeros y trabajadores que han sido testigos de algo más allá de lo que deberían haber visto. Así que acomódate, apaga la luz y prepárate, porque después de escuchar esto, tal vez pienses dos veces antes de caminar por los pasillos de un hospital. Comencemos. Esto me pasó hace como 4 años, cuando acompañé a mi abuela a urgencias por una descompensación. Era de madrugada y no había mucha gente. Nos pasaron a una sala pequeña mientras la atendían y me pidieron que esperara en un pasillo cerca de los cuartos. Después de un rato me empezó a dar sueño. Me quedé medio dormido en una de esas sillas duras hasta que escuché que alguien decía mi nombre, como si lo susurraran. Abrí los ojos y no había nadie. Pensé que lo soñé. Cerré los ojos otra vez y lo volví a escuchar, esta vez más cerca. Me paré rápido, vi hacia todos lados y de reojo alcancé a ver una sombra cruzar por la esquina del pasillo. Fui con una enfermera y le pregunté si alguien más estaba esperando ahí. Me dijo que no, que yo era el único. Le conté lo que había escuchado y solo me preguntó: ¿fue en el pasillo frente al cuarto 5? Le dije que sí. Ella se quedó seria un segundo y solo me dijo que mejor esperara más cerca de la entrada. No me explicó nada, pero después supe por un camillero que ese cuarto casi no lo usan. Dicen que una vez un paciente muy grave falleció ahí solo, sin familiares, y que desde entonces hay quejas de voces raras y de gente que ve cosas. Yo no creía mucho en eso, pero desde esa noche, cada vez que paso por un hospital, me acuerdo de esa voz diciendo mi nombre, como si me conociera. Yo sé que hay muchas historias raras en hospitales, y la verdad, yo nunca creí en nada de eso, hasta que me pasó esto. No sé si fue un sueño, un delirio por los medicamentos, o de verdad algo que no puedo explicar, y desde entonces me cuesta dormir. Todo empezó cuando me operaron de emergencia por una apendicitis. Fue algo repentino. Llegué al hospital con un dolor horrible y en menos de 3 horas ya estaba en quirófano. Por suerte todo salió bien, pero tuve que quedar hospitalizado 3 noches para que me controlaran la fiebre y me pusieran antibióticos. Mi familia no pudo quedarse conmigo porque el hospital tenía horario de visitas restringido y además era en otra ciudad, así que estuve solo. El primer día todo estuvo tranquilo, dormí mucho por la anestesia y solo recuerdo que en la tarde una enfermera muy amable me revisó y me cambió el suero, pero fue a partir de la segunda noche que todo se empezó a sentir raro. A eso de las 2 de la mañana me despertó un ruido, como si alguien moviera una silla de ruedas. Pensé que era el personal pasando por los pasillos, pero lo curioso fue que ese sonido venía de dentro del cuarto. No escuché abrir la puerta, solo el sonido adentro, como si ya estuviera ahí. Me incorporé un poco, encendí la luz de la cama y no vi a nadie. No había silla. Pensé que estaba alucinando y traté de volver a dormir. La siguiente noche pasó algo más extraño. Me despertó una voz suave, como si alguien me hablara bajito desde la esquina del cuarto. Me decía algo que no logré entender, pero no sonaba agresiva, más bien como triste.
Cuando abrí los ojos, vi una figura parada en la sombra, al lado del mueble donde ponen las cosas de los pacientes. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí. Cerré los ojos con fuerza, pensando que era un efecto de los medicamentos. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Lo peor fue la última noche. Estaba más despierto porque ya me sentía mejor. No sé qué hora era, pero escuché la puerta abrirse. Esta vez sí escuché claramente los pasos. Pensé que era una enfermera, así que no me moví, pero no encendieron la luz. Solo sentí cómo se acercaban a mi cama. Me tapé hasta el pecho con la sábana porque me dio miedo, y de pronto alguien me tomó de la mano. Sentí claramente los dedos fríos, como si no tuvieran temperatura. Me quedé paralizado. No podía ni respirar bien. Después de unos segundos, esa mano se fue. No escuché pasos de salida, no escuché nada, solo el sonido de la máquina de monitoreo y mi respiración acelerada. Encendí la luz del cuarto. No había nadie, pero mi mano seguía fría, como si de verdad me hubieran tocado. A la mañana siguiente, le pregunté a la enfermera si alguien había entrado de madrugada y me dijo que no. Le conté lo que sentí y me dijo algo que me dejó helado. No es la primera vez que un paciente en esa habitación dice lo mismo. No quise preguntar más. Pedí el alta voluntaria, aunque el doctor me recomendó quedarme una noche más. No sé qué pasó ahí. No me gusta contarlo porque la gente piensa que estoy exagerando o que fue el efecto de los antibióticos, pero yo sé lo que sentí, y esa mano, esa presencia, no fue un sueño. Desde entonces evito los hospitales a toda costa. Solo de pensarlo me da escalofríos. Nunca pensé que terminaría contando esto, pero ya pasaron casi 3 años y no se me olvida. A veces me despierto a mitad de la noche pensando que lo voy a volver a ver. Fue algo que me pasó cuando trabajaba como camillero nocturno en un hospital público. Solo duré 4 meses en ese trabajo y después de lo que pasó, no quise volver a pisar un hospital como empleado. Yo trabajaba en el turno de la noche, desde las 8 hasta las 6 de la mañana. Mi trabajo básicamente era mover pacientes, llevarlos a rayos X, a quirófano o a urgencias. El hospital era grande y viejo, de esos que tienen pasillos eternos y techos muy altos. Uno de los pisos donde más me tocaba subir era el de cirugía, donde también tenían habitaciones de recuperación. Ahí fue donde empecé a notar que algo no estaba bien. Todo empezó con una cama, la cama 213. Esa cama estaba en una habitación compartida. Se usaba para pacientes que ya habían salido de cirugía y necesitaban unas horas de observación. Lo raro era que cada vez que yo entraba, esa cama estaba vacía, pero al rato el monitor marcaba movimientos. Una vez, incluso sonó la alarma de ritmo cardíaco como si alguien estuviera conectado, pero no había nadie. Pensamos que era una falla del equipo. Lo desconectaron, revisaron los cables, lo cambiaron y volvió a pasar. Una noche, una enfermera me pidió que subiera porque una paciente mayor decía que había alguien más en su habitación que no la dejaba dormir. Cuando subí, me dijo que el señor de la cama de al lado se paraba en la madrugada, se quedaba mirándola y no le hablaba. Me acerqué a revisar. Era la cama 213. Estaba vacía. La señora me tomó del brazo y me dijo: él no se fue, todavía está ahí parado.
Yo no vi nada, pero la cara de susto de la señora era real. Días después, otro paciente pidió cambio de cuarto. Dijo que en la madrugada sentía que alguien se sentaba a su lado. Ya todos los que trabajábamos ahí sabíamos que esa cama tenía algo raro. Nadie quería quedarse solo en esa habitación durante la noche. Una vez me tocó entrar para mover una camilla de ese cuarto, y te juro que mientras jalaba la camilla, sentí que alguien caminaba detrás de mí, como pasos suaves arrastrando un poco los pies. Me di la vuelta de golpe y no había nada, pero lo más fuerte me pasó en una madrugada de sábado. Faltaban como 2 horas para que terminara mi turno. Estaba en el piso de cirugía esperando una indicación cuando escuché el timbre de la habitación donde estaba la cama 213. Entré para ver si el paciente necesitaba algo, pero el cuarto estaba vacío. Apagué el timbre desde el panel de la pared y cuando me iba saliendo, vi a un hombre sentado en la cama 213. Lo vi de reojo en el reflejo de la ventana. Me giré muy despacio y ya no había nadie, pero la cama tenía la sábana arrugada, como si alguien se hubiera sentado ahí. No dije nada, no toqué la cama, solo me fui, y esa noche no regresé a ese piso. Le conté al jefe de turno al día siguiente, y solo me dijo: esa cama está maldita desde hace años, mejor ni preguntes. Tiempo después supe por una enfermera que, años atrás, un paciente falleció justo ahí, en esa cama. Dicen que estuvo horas sin que nadie lo atendiera, que gritó pidiendo ayuda, pero nadie fue. Cuando lo encontraron ya estaba frío. Desde entonces, suceden cosas extrañas con respecto a esa cama. Después de saber eso renuncié, no solo por eso, sino porque sentía que el ambiente me estaba afectando. Yo llegaba a mi casa con dolores de cabeza, pesadillas, siempre con la sensación de que alguien me estaba mirando, como si algo del hospital se hubiera venido conmigo. Sé que muchos no creen en estas cosas, que dirán que estaba cansado, que me lo imaginé, pero no. Esa cama, ese cuarto, tiene algo, y yo no quiero volver a saber nada de eso. Quiero comenzar jurando que todo lo que voy a decir es cierto, y todavía no le encuentro explicación. Yo trabajaba como personal de limpieza en un hospital público. No diré el nombre por obvias razones, pero está en una ciudad grande de México. En ese entonces tenía 26 años y me tocaban turnos rotativos, pero el peor sin duda era el nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Todo se sentía más pesado a esas horas, silencios raros, luces que fallaban, lo típico, supongo. La mayoría de tiempo me mandaban a limpiar el área de urgencias y parte del segundo piso, donde antes estaba el viejo quirófano. Digo antes porque ya no lo usaban, y ese pasillo estaba cerrado, aunque seguía conectado por un elevador viejo que a veces se atoraba. Todo empezó una noche normal. Había poco movimiento porque era domingo. El vigilante se llamaba Chava. Era buena gente el señor, pero esa vez andaba enfermo y mandaron a alguien nuevo, un tipo joven, callado, no hablaba casi nada. Como a eso de la 1:30, terminé de limpiar en urgencias y subí al segundo piso con mi carrito. Llevaba mis audífonos puestos, pero con un solo lado para estar atento. Apenas empecé a trapear el pasillo principal cuando vi que la luz del fondo se encendió sola. Me saqué los audífonos, caminé un poco para ver mejor, y sí, era del ala vieja del edificio.
la que se suponía que siempre estaba cerrada. Pensé que tal vez alguien de mantenimiento había entrado por alguna razón, así que me acerqué un poco, pero estaba todo en silencio. Me regresé a lo mío, pensando que tal vez fue una falla eléctrica, pero unos minutos después se encendió otra luz, y luego otra, y luego otra, como si alguien estuviera caminando por dentro, encendiendo una por una. Fui al área de enfermería del piso para preguntar si alguien más estaba ahí arriba. Les pregunté si sabían algo y me dijeron que no, que esa parte llevaba cerrada desde hace años, que ni los médicos entraban ahí. Una enfermera, medio en broma, me dijo que era mejor no acercarse, que varias veces se habían escuchado cosas raras, pero yo no le hice caso. Pensé que solo me querían asustar. Volví a mi área y traté de seguir limpiando, pero entonces escuché que algo se cayó, como si hubieran tirado un mueble. Esta vez sí me acerqué en serio, porque si alguien se había metido, yo tenía que reportarlo. Caminé hasta donde estaba la parte clausurada y, para mi sorpresa, la puerta doble estaba abierta. No entré de inmediato. Me asomé y no vi a nadie. El pasillo estaba medio iluminado y se veía polvoriento. Avancé unos pasos y vi que una de las puertas del quirófano viejo estaba entreabierta. Me acerqué para cerrarla y fue cuando escuché que alguien respiraba, no como si estuviera enfermo, sino como si alguien estuviera escondido aguantando la respiración y de repente no pudiera más. Retrocedí y me fui sin cerrar la puerta. Llamé al vigilante nuevo desde mi radio y me contestó como si nada. Le dije lo que había pasado, que pensaba que alguien se había metido a la zona del viejo quirófano, y me dijo: yo estoy en monitores y esa cámara no está en funcionamiento. Entonces le pedí que viniera conmigo y cuando llegó, la puerta estaba cerrada de nuevo. Le dije que no fui yo. Entramos juntos, pero no había nadie. El aire era más frío adentro. Se sentía muy distinto, como cargado de energía. No encontramos nada tirado, nada fuera de lugar. Pero cuando estábamos por salir, las luces empezaron a apagarse una por una, en dirección hacia nosotros. Salimos rápido, no dijimos nada, solo regresamos a nuestras áreas y fingimos que no había pasado nada. 2 noches después, me tocó regresar al mismo piso. Esta vez juré que no iba a acercarme a esa zona, pero como a las 3 de la mañana, escuché que el elevador viejo se activó. Ese elevador solo subía hasta ese piso y nadie lo usaba. Caminé a verlo y justo cuando se abrieron las puertas no había nadie, pero había marcas húmedas en el piso, como huellas. Lo reporté otra vez, nadie me creyó. Me dijeron que a veces el elevador se activaba solo, pero desde esa noche, cada vez que me tocaba ese turno, evitaba subir al segundo piso. Con el tiempo me cambiaron de área, pero conocí a otros 2 compañeros de limpieza que también aseguraron haber visto cosas raras. Uno incluso juró que una vez escuchó que lo llamaban por su nombre desde adentro del viejo quirófano. Sé que suena como invento, pero te juro que todo esto es verdad. No sé qué pasó ahí antes, ni qué quedó atrapado en ese pasillo cerrado, pero desde entonces no volví a ver un hospital de la misma manera. Tal vez lo que más miedo da de esta historia no es lo que se vio, sino lo que no se pudo explicar. Si tú también has trabajado en un hospital o simplemente has estado en uno durante la noche, sabes que el silencio y la vibra de ahí no es algo normal. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Murmullos de Ultratumba. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.